Buenas noches, amigas y amigos, muy complacido nuevamente de estar con todos ustedes en sus hogares una noche más con su programa Salud y Comentarios. Hoy les traigo un tema también de mucho interés para todos ustedes sobre la enfermedad vascular crónica, más conocida como varices. Casi la mayoría de las personas después de los 30-35 años ya empiezan con problemas de varices. Les traigo un video muy bonito de un colega, un médico colombiano, que muy detalladamente y muy detenidamente nos está conversando sobre este tema. Antes de ver el video, yo quiero hacer una pequeña introducción para que ustedes más o menos se ubiquen sobre el tema que vamos a desarrollar hoy y contarles un poquito sobre el sistema circulatorio que tiene el cuerpo. El cuerpo tiene el corazón, que es la bomba, que es la que tira la sangre al resto del cuerpo, y por medio de la arteria aorta lo lleva hacia arriba, lo lleva hacia abajo por otras venas, por otras arterias ya de menor calibre, hasta que llega al sistema de los vasos capilares, que es donde se produce el intercambio a nivel de los músculos y de los diferentes tejidos. De ahí empieza el retorno hacia arriba y hacia abajo para poder llegar nuevamente al corazón, y el corazón lo pasa a los pulmones, que es donde se limpia nuevamente. Ampliemos un poquito sobre esto de la limpieza de la sangre para información de todos ustedes, creo que es importante. El sistema circulatorio está hecho de tal forma que recibe sangre oxigenada de los pulmones, los glóbulos rojos los transportan a todos los tejidos del cuerpo, alimentan, nutren y le dan la energía para los diferentes movimientos, las diferentes acciones que tiene los diferentes sistemas, el cerebro, los músculos, lo que está dentro de la cavidad abdominal, el hígado, etcétera, etcétera. Y lo que hace el corazón es el bombeo, recibe y envía al pulmón. Aquí hemos conversado un poquito sobre este tema. La naturaleza es muy sabia, Dios, como sabio que es, ha hecho que a nivel de los pulmones se haga el intercambio de gases, el intercambio de desechos, digámoslo así. Entonces, en los pulmones, cuando nosotros respiramos el oxígeno, botamos el anhídrido carbónico, que es la parte tóxica, el desecho del cuerpo. Entonces, se hace un recambio ahí de sangre buena, sangre roja, decimos los médicos, por sangre azul, sangre venosa, sangre ya sucia. Y está en ese proceso todo el día y toda la noche, porque recordemos de que el corazón es un músculo que no se cansa como los otros músculos. Es un músculo que está todos los días y a toda hora en movimiento, bombeando la sangre. ¿Qué es lo que pasa entonces en el sistema circulatorio? Y vamos a hablar específicamente de los miembros inferiores. Como lo manifiesta el colega, en el cual van a ver ustedes el video, nosotros los seres humanos en algún momento de nuestra evolución decidimos caminar con las dos piernas y no hacerlo como lo hacen los animales con las cuatro patas. Resulta que eso hace que el corazón tenga que tener más fuerza para bombear, y que a nivel de los miembros inferiores de las piernas también ocurran una serie de situaciones que hacen que el sistema circulatorio funcione un poco diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, por llevar una vida de pie en la mayoría de los casos, la sangre que viene ya de los diferentes tejidos tiene que regresar al corazón para pasar a los pulmones y oxigenarse. Entonces, cuando nosotros estamos de pie, hay una fuerza que envía la sangre hacia arriba, pero en determinado momento esa sangre puede devolverse. Entonces, por eso existen unas válvulas, que ustedes las van a ver muy gráficamente en el video, que evitan que esa sangre se devuelva. Sin embargo, con el pasar de los años, con el tiempo, por algunas enfermedades como la diabetes, etcétera, etcétera, van a ocurrir problemas de deficiencia venosa
esas válvulas se vuelven insuficientes, esas válvulas se cansan, esas válvulas como que se desgastan y no logran cerrar totalmente para evitar que la sangre se devuelva. Entonces empezamos a ver los problemas de hinchazón de los pies, de las piernas. Las personas ya de cierta edad, cuando se quitan las medias, se dan cuenta que tienen un borde grande donde la media le apretó porque están acumulando líquidos. Posteriormente aparecen las arañitas o los vasitos capilares, que son el dolor de cabeza de las mujeres, y seguidamente, si el proceso continúa, pues van apareciendo las varices. Las varices son esas venas pues no muy agradables que se ven en las piernas, y ese es el tema que nosotros queremos tratar hoy. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Y por qué ocurre? ¿Y cómo lo vamos a tratar? ¿Cuáles son los factores de riesgo que se tienen en la enfermedad vascular crónica? Recordemos que también pues hay problemas agudos. Crónico es a través del tiempo, por mucho tiempo, y agudo es algo que se presenta en forma inmediata, que es por ejemplo las trombosis, trombos que se pegan en alguno de los vasos sanguíneos y tapan, pero no es el tema que vamos a tratar hoy, lo podemos dejar para otra ocasión, porque el tema de hoy pues, es bastante amplio. Así es que recordemos también los factores coadyuvantes, que son la obesidad, el sobrepeso, la vida sedentaria, los trabajos, las personas que trabajan de pie todo el día, y otras cosas más que ahí también las vamos a recalcar en el video para que ustedes se den cuenta la importancia que tienen las medidas que ahí se van a dar. Hay diferentes formas de hacer el diagnóstico para ver las condiciones que tienen esos vasos sanguíneos que tenemos en las piernas. Hay el ultrasonido, etcétera. Hay varios métodos para poder saber hasta dónde tenemos este problema, si es quirúrgico o no es quirúrgico. Ahí vamos a tener varias opciones sobre la manera de tratarlo médicamente, para que ustedes no hagan mucho caso a los anuncios que dicen que las mejores piernas del mundo están en fulanita tal, y que se ponen la crema tal y que se ponen la otra crema. Eso no funciona. El manejo tiene que ser estrictamente médico, ya sea con una solución esclerosante, que ahí van a ver ustedes qué interesante cómo va a la hora de que el médico, el vascular periférico, el especialista en vascular periférico, mete la agujita, como se va borrando todo sobre todo los que son las arañitas, ese dolor de cabeza de las mujeres, los vasitos capilares. Y ya cuando son mayores pues se pueden infiltrar, pero hasta cierto punto, porque ya después queda lo que es el procedimiento quirúrgico. Así es que los voy a dejar con este video muy bonito, muy interesante. Recuerden que sus comentarios me los pueden hacer llegar a javier@brenes.com, a mi correo, o también pues en la página de Facebook Javier Brenes Ortiz. Así es que los dejo con el video para ilustración de todos ustedes. El principal problema del ser humano fue cuando le dio por comenzar a ser bipedestante, o sea, cuando comenzó a caminar. Nosotros éramos animales que vivíamos en las ramas hace muchísimos años, millones de años. Sin embargo, el ser humano de un momento a otro le dio por volverse bipedestante. El corazón, como ustedes ven ahí en la gráfica, quedó en una posición desventajosa para que la circulación se devolviera desde los pies hacia él, o sea que en una posición un poco superior. Miren, el corazón del caballo tiene
una distancia de las extremidades, o sea, del piso hacia el corazón muchísimo menor. Eso hace de que el único ser, de que la única especie que sufra de problemas de venas o de tubos de retorno de las venas al corazón es la especie humana. Ningún animal, cuadrúpedo o ninguna ave tiene problemas de varices. Si ustedes de pronto alguna vez en la vida ven una vaca con varices, me llaman para ir a tomarle una foto porque es prácticamente imposible. ¿Cómo se devuelve la sangre al corazón? Tenemos entonces que las venas son unos tubos que están conectados al corazón, y ese líquido que fluye desde las extremidades y tiene que subir hacia el corazón necesita una especie de bomba o una especie de motor para que el líquido suba. Tenemos entonces unas venas internas que son las venas profundas y unas venas superficiales que van por debajo de la piel. Las venas profundas no las observamos porque van por dentro de los músculos. Ven ustedes que tienen unas especies de cúspides, esas son las válvulas. Cuando hacemos ejercicio y se comprime el músculo, pues escurre e impulsa la sangre hacia arriba. La sangre comienza a fluir, sin embargo trata de devolverse. Es como si ustedes tuvieran una manguera a alta presión, el agua sube y trata de devolverse. Pero estas válvulas evitan de que la sangre se devuelva. Cuando hay varices, ¿qué es lo que ocurre? Las venas comienzan a volverse dilatadas y perezosas, estos tubos no son capaces de contener la sangre y empieza la sangre a buscar camino. ¿Y hacia dónde se va? Hacia las partes más inferiores. Es como si el agua de una tubería empezara a filtrar, empieza a buscar al piso, a molestar al vecino que vive abajo. ¿Y dónde es el piso inferior? Pues es al lado de los tobillos o en el pie. ¿Qué es lo primero que empieza a ocurrir? Empieza a salir el líquido. Esa salida de líquido desde los tubos hacia la piel se convierte en lo que llamamos hinchazón o los médicos llamamos edema. Entonces primero es el líquido y después del líquido empiezan a salirse algunas células que están en la sangre que se llaman glóbulos rojos y también algunas células que viajan en la sangre que se llaman glóbulos blancos. Los glóbulos rojos, ustedes saben, son las células encargadas de transportar el oxígeno. Y los glóbulos blancos son las células encargadas de detectar qué está ocurriendo para poder atacar y poder inflamar cuando hay un virus, una bacteria, en fin. ¿Qué ocurre? Luego de la salida de esos glóbulos rojos o de ese líquido, estas células blancas sensan y entienden que hay algo malo que está ocurriendo, que el líquido se está saliendo y entonces ellas creen que es un ataque que está ocurriendo en el individuo y entonces empiezan a producir, a atacar, a bombardear la piel. Y ese bombardeo en la piel no hace sino llamar otras células de esas blancas, que éstas le han informado de que algo malo ocurre. Podemos detener el video. Y ese bombardeo lo que hace es inflamar las piernas, lo que hace es producir dolor, lo que hace es producir cansancio, inflamación y cambios que empiezan a tener las personas con varicosidades. Entonces, se dañaron las venas, recuerden que eran unos tubos, la sangre comenzó a devolverse y al devolverse la sangre empieza a generar o a producir unos cambios que las personas manifiestan como hinchazón, empiezan como cambios de color en las piernas, como dolor y ya en última circunstancia se produce ulceración. La siguiente. Esto es un resumen de lo que es esa bomba que tenemos en las piernas y que es nuestro corazón, que son las venas, los músculos de la pantorrilla y los músculos del pie. Por eso se les recomienda mucho a los pacientes que tienen problemas de venas que hagan ejercicio, que caminen, que no se queden quietos, porque esto es como el corazón nuestro. Este músculo con que caminamos, los músculos de la pantorrilla, son los que van a comprimir estos tubos para empujar el líquido para arriba. Se recuerdan de las valvulitas, ¿no?
Aquí tenemos las venas internas que van por dentro de los músculos, este es el músculo en reposo, aquí tenemos las venas superficiales que van por debajo de la piel. Cuando caminamos, ¿qué es lo que hacemos? Comprimimos como si fuera un ariete y empujamos el líquido hacia arriba. Recordemos que el líquido pesa. Recuerden el ejemplo de la manguera. Abrimos la canilla, el agua sube, pero el agua trata de devolverse. ¿Sí? Si vamos en un avión, se acaba la gasolina, adiós todo mundo, se murió. ¿Por qué? Porque eso se llama la fuerza de la gravedad y siempre tratará de devolverse hacia la tierra. Entonces, el líquido trata de devolverse, pero tenemos que existen unas válvulitas que evitan que se devuelva la sangre. Cuando las válvulas se ponen malas, cuando las válvulas se dañan, aparece entonces la enfermedad. Siguiente. La enfermedad puede ir desde cosas muy pequeñas hasta cosas que generan muchos problemas y muchas molestias. Los más pequeños son las arañas. Es como la fase inicial o la parte inicial del problema. Las arañitas que al principio, sobre todo, son muy frecuentes en las mujeres, producen esa sensación como de, primero, de que son unos vasitos feos, incómodos desde el punto de vista estético, pero posteriormente van apareciendo las varicosidades y después, acuérdese que se acumulan esas células rojas y se van descomponiendo, aparece la hinchazón y las manchas en la piel. Y lo último que ocurre cuando ya falla el sistema es la ulceración. Siguiente. La enfermedad es muy frecuente. ¿Por qué es tan frecuente el tema de las varices? Porque recuerden, la única especie que le dio por ser bipedestante o por colocar su sistema en una posición erecta es el ser humano. Recuerden que hay una desventaja del corazón a cómo se devuelve la sangre y entregársela al corazón. Luego, podríamos decir que el 60%, o sea, de 100 personas, 60 sufren de algún grado de problema venoso. Entonces es muy frecuente y sobre todo afecta a las mujeres. Es una enfermedad. ¿Y por qué me dirán ustedes por qué afecta a las mujeres? Afecta a las mujeres porque las mujeres necesitan ser muy elásticas para tener los partos, para tener los hijos. Y entonces esa elasticidad hace de que las venas también sean muy elásticas y pierdan su capacidad de contener. La siguiente, por favor. Este sería lo ideal, pues, que son el estadio en el cual no hay afección de las venas. La siguiente, luego aparecen estas pequeñas arañitas. Usualmente esto es algo inofensivo, pero es el primer aviso de que algo está sucediendo, no está funcionando bien en el sistema de la circulación. Inicialmente afecta la piel. La siguiente. Luego de eso, el segundo paso es la aparición de las varices. Entre la aparición de las arañas y las varices puede haber mucho tiempo. Hay personas que se demoran más que otras y hay personas que se protegen más que otras, que hace de que pasemos de un estado 1 o de las arañas al estado 2, que son las varicosidades. El sobrepeso, el tener muchos hijos, mientras más embarazos tenga una mujer, mayor tendencia va a haber de varicosidades, la falta de ejercicio, el consumo de grasas, el consumo de hormonas. Las mujeres que toman reemplazo hormonal o toman anticonceptivas tienen más tendencia a desarrollar arañas y varicosidades. El trabajar de pies, hay profesiones en las cuales se favorece el estar de pies, los heladores, los cirujanos, personas que de oficio doméstico que requieren estar varias horas en el día en posición de pies, hace de que estos tubos se vayan cansando y de que la sangre vaya entonces buscando camino, y ese camino es hacia abajo. Recuerden que cuando pierde la capacidad de contener esa sangre, de devolverla, entonces ella va buscando camino y simplemente las varices son tubos que están dilatados y que no están devolviendo la sangre adecuadamente. Cuando las varices a veces no duelen, no molestan, y mucha gente usualmente no les para, como decimos vulgarmente, bolas al problema, porque si no hay varices, si estas varices solamente son feas y a mí no me parecen importantes desde el punto de vista estético, pues yo para qué voy a consultar. Sin embargo, las varices
que algunas veces no tienen síntomas, son asintomáticas, muchos pacientes pueden complicarse con problemas de flebitis, inflamación o inclusive trombosis. ¿Por qué? Porque la sangre queda acumulada ahí y eso favorece a que se coagule la sangre. Entonces hacen trombosis en las venas superficiales. ¿Qué síntomas o qué puede sentir el paciente que tiene problemas de varices? Puede sentir pesantez, sobre todo al final del día, cansancio, y algunas personas manifiestan una incomodidad que llaman dolor, que se mejora al elevar las extremidades o se mejora cuando se reposan en la noche. Y hay veces calambres. Me dirán, ¿por qué calambres? Porque recuerden que quien sube la sangre son los músculos de la pantorrilla y los músculos de la planta. Y cuando hacen un ejercicio continuo, un ejercicio constante todo el día para subir ese líquido por esos tubos, pero como esos tubos están malos, vuelven nuevamente a recibir esa carga de sangre, entonces el músculo se cansa más de lo normal y al final del día las personas pueden sufrir de calambres. Una causa de calambres son las varices y también algunos problemas, sobre todo de musculares o de apoyo inadecuado en las extremidades. Siguiente. Cuando ya las varices empiezan o el líquido empieza a salirse a la piel, como vimos en la película, aparece la hinchazón, que usualmente se ve al final del día. Cuando ya no solamente la siguiente es la hinchazón o el líquido, sino las células rojas, recuerden que son las que llevan el oxígeno, que las vimos en la película, entonces empiezan también a salir y se empiezan a descomponer. Y por eso vemos este tipo de inconveniente que son las manchas alrededor del tobillo. Esto indica que el sistema de las venas no está conteniendo bien la sangre, de que la sangre se está saliendo y entonces lo llamamos pigmentación, o sea que se van manchando. Hay algunos medicamentos que pueden producir manchas, que son utilizadas para la presión, como son la amlodipina, el nifedipino. Ustedes de pronto pueden haber escuchado esos nombres, que dilatan tanto las venitas que también favorecen esto y que pueden manchar a las personas. Sin embargo, esto es muy frecuente verlo en las pacientes con enfermedad venosa, como les estoy diciendo. También hay otras personas que ven que la piel se va volviendo blanca, va quedando sin coloración, y es porque la nutrición de la piel, por la mala circulación, va dejando que ésta empiece a cambiar de color y se vuelva, no tenga color, se vuelva blanca. La siguiente. Pasemos a esta, a la otra y después volvemos a esta. Cuando ya aparecen esas células que les digo a ustedes que detectan anormalidades o que hay cambios que no son normales y que la sangre se está saliendo, como vimos en la película, que son las células blancas. Esas células blancas no solamente inflaman, sino que destruyen la piel, y ahí es donde aparece la úlcera por insuficiencia de las venas, que casi siempre es a los lados de los tobillos y que casi siempre bota mucho líquido. ¿Por qué? Porque acuérdese que el líquido se sale porque no es capaz de salir. Bueno, cuando ya la úlcera cicatriza, devolvámonos, aparecen estos cambios. Una úlcera, si la trata, si no se le hace nada, nunca se cierra. Una úlcera siempre es importante buscar atención donde el médico, porque si no se le hace nada, nunca se va a cerrar. Si se le hace tratamiento adecuado, en 2 meses aproximadamente la úlcera puede cerrar. Sigamos. Hagamos un resumen del problema. Tenemos que hay unos factores de riesgo. ¿Qué son factores de riesgo? Son lo que nos favorece desarrollar una enfermedad, en este caso una insuficiencia de las venas. O sea, todo el proceso desde pequeñas arañitas hasta pasando por varices hasta úlcera. Entonces tenemos factores genéticos. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestra información como seres humanos ya tenemos programada la enfermedad. Muchas veces las varices se heredan. Hay padres varicosos, madres varicosas, y eso se transmite a los hijos.
¿Qué quiere decir eso? Que si se junta un papá con varices y una mamá con varices, el 90% de las criaturas que van a engendrar en algún momento de la vida van a tener varices. Si se junta una mamá con varices y un papá normal, probablemente sea algo menos de la mitad. Y si es un papá y una mamá normal, es muy alta la posibilidad que el padre enfermo transmita la enfermedad. Entonces eso se llaman los códigos genéticos. Muchas enfermedades, inclusive esta, tienen esa predisposición, o sea, esa posibilidad de que si tenemos padres, abuelos, tíos enfermos de este problema, nos los van a transmitir y vamos en algún momento, si no nos cuidamos, a padecer el inconveniente. El género, las mujeres desafortunadamente son las que más sufren de problemas varicosos. Parece que las sustancias que fluyen en su organismo, como son los estrógenos o las hormonas, que como les digo, sirven para ser elásticas, para tener hijos, esas hormonas van a dilatar en exceso las venas y van a favorecer las varices. Lo mismo las hormonas que consumen y lo mismo los embarazos. Ya les había dicho el embarazo, la edad, a medida que nos vamos volviendo más grandecitos o vamos corriendo el kilometraje de la vida, las venas se van cansando y ese cansancio se va manifestando en la aparición de esas enfermedades. La obesidad, es muy importante mantener con un peso adecuado, no favorecer el aumento ni de barriga ni tampoco pues de mucha grasa, porque la grasa atrapa esas hormonas, esos estrógenos que les dije que circulan y vuelven las venas perezosas. El estar de pie, entonces aquí tenemos las venas, recuerden que la valvulita falla, la sangre empieza a devolverse y hay un montón de células que participan, ya les mostramos en la película, que van a inflamar las piernas y van a producir la ulceración. La siguiente. Bueno, ¿cómo hacemos para hacer el diagnóstico de las varices? ¿Qué es el diagnóstico? La siguiente. El diagnóstico es cómo los doctores nos damos de cuenta cuán impactado está la persona de un problema de circulación. Hay veces nos consultan por dolor en las piernas. No todos los dolores en las piernas es problema de las venas. La mayoría de las veces es porque tienen las personas un apoyo inadecuado, o tienen un pie plano, o tienen una extremidad más larga que otra, o tienen problemas en la columna, y eso produce dolor en las piernas, o hay artritis, o hay problemas de circulación de las arterias. Hay muchas causas que producen dolor en las piernas y que no son varices. Sin embargo, las personas, como ven que hay arañitas o que hay varices en las piernas, le achacan a veces el dolor de las extremidades a las varices. Entonces buscan o consultan al especialista con problemas vasculares, de enfermedades vasculares, para que solucione un problema de dolor en las piernas, que vuelvo y les digo, muchas veces no es por problema de insuficiencia de las venas. Entonces se corrige o con una plantilla, o con reducir de peso, o con una fisioterapia. Muchas veces examinamos las venas con este aparatico que lo llamamos Doppler. Sirve para escuchar cómo está pasando la sangre. Entonces con esto nos damos cuenta de que el sistema venoso probablemente no es el causante de las molestias del enfermo. La siguiente. También utilizamos lo que se llama dúplex o dúplex color o triplex, el triplex venoso o el dúplex venoso, que es un aparatico que nos da una información de las venas de esta forma. Aquí podemos ver una vena malita de color rojo. Registran, no es que ese sea, o sea, es como si el aparato nos dijera, mire, el color rojo es el registro de que la sangre se está devolviendo o está avanzando de una manera equivocada. Entonces nosotros nos damos cuenta con estos exámenes de que estamos en presencia o no de un problema de circulación de las venas. Eso se llama dúplex. También se puede hacer para las venas de la pelvis un dúplex venoso transvaginal, donde vemos las venas que hay alrededor de los órganos genitales femeninos internos, ese tipo de varicosidades. Yo quiero referirme al problema de las varices de la pelvis. Eso es un tema reciente, un tema relativamente nuevo,
que algunas veces produce dolor y molestia en las mujeres. ¿Qué tipo de dolor? Dolor intenso cuando viene la menstruación y que va a las piernas, dolor con las relaciones sexuales o dolor bajito constante. Eso cuando se encuentran varices, sobre todo en la parte de atrás de las piernas o en las nalgas, en los glúteos, está asociado a varices de la pelvis y hay que buscar usualmente con este tipo de métodos. Hay otros métodos que registran, que se llaman son los pletismógrafos, la siguiente, que los médicos nos damos cuenta por una serie de gráficas siguiente, ponemos a hacer al paciente unos ejercicios siguiente y con estos registros nos damos cuenta si las venas se están vaciando bien o si está devolviéndose la sangre de una manera inadecuada, siguiente. Y por último, a veces utilizamos lo que llamamos la venografía, que es inyectar dentro de una vena un material de contraste para ver con una radiografía el paso de la sangre por esas venas. Siguiente. Eso en cuanto a saber en qué grado de compromiso está el problema o no. Ahora pasemos al tema que de pronto le interesa más a ustedes, que es el tratamiento. Yo les digo a todos mis alumnos y les digo a mis pacientes, las varices no se curan, eso no tiene cura. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que lo va a acompañar a uno hasta la muerte. Quien sufre de varices es como una fábrica de producir vasitos y producir varices y producir venas hasta que se va muriendo. ¿Y cómo se va a defender de eso? Alterando los riesgos, manteniendo bien el peso, haciendo ejercicio, manteniendo bien la bomba, cosas que les voy a comentar más adelante. Pero entonces, ¿qué hacemos los médicos? A pesar de que salen muchas propagandas en televisión, de que esta crema desaparece las arañitas, de que si con esto se me van a ir, de que estas inyecciones, las varices no se cura. ¿Qué hacemos los médicos? Mejorar las molestias y prevenir las complicaciones. Siguiente. ¿En qué consiste el tratamiento de las varices? Consiste en el tratamiento médico, o sea, donde no se operan los enfermos. Ese tratamiento es a base de medias o soporte elástico, medidas higiénicas, que son las recomendaciones que se le dan a los pacientes para que prevengan o evitan las varicosidades, y medicamentos así tanto tomados como en forma de inyección, lo que denominamos escleroterapia o infiltraciones, que vulgarmente también se conoce como la infiltración de venas varices. Y el tratamiento quirúrgico, sacan las afenas o sacan las varices, o algunos procedimientos como son los procedimientos nuevos de endoláser o de radiofrecuencia. Siguiente. Todos, desde lo más pequeño que son las arañas hasta las úlceras, todos los pacientes deben recibir medidas higiénicas y medias. Estas arañitas, siguiente, que son las medidas higiénicas, ya pasamos a las arañas. La dieta sana, frutas y verduras y poca grasa. Recuerden que el sobrepeso y la grasa llama las hormonas que circulan en el organismo y sobre todo los estrógenos, y favorecen la dilatación de las venas. Hacer ejercicio regular, ¿por qué? Porque recuerden que estos músculos y los de la planta son el corazón de nuestras venas, que con ellos vamos a devolver la sangre desde abajo hasta el corazón. Si no hacemos ejercicio, las piernas empiezan a hinchar, las piernas empiezan a cansar, y sobre todo si hay varices pueden haber más complicaciones. Elevar las piernas 2 o 3 veces al día les recomiendo yo a mis pacientes. Saquen un descansito a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 6 antes de acostarse a dormir. ¿Para qué? Para que la sangre baje. Cuando tenemos las piernas altas, acuerden que el corazón está en una posición muy favorable para recibir la sangre. Descansos frecuentes y cortos, y sobre todo las personas trabajan en posición de pies, que se puedan sentar.
10 a 20 minuticos. Esa es una muy buena terapia. Sobre todo cuando hay algunas personas que no son capaces de tolerar las medias o no. Entonces la negociación que hace uno con el enfermo, bueno, si no es capaz de usar las medias, por lo menos 3 veces al día levante sus piernas para que haya un mejor retorno venoso. Y si hay algunas personas o algún trabajadores que requieren de trabajar mucho tiempo de pie, hacer las recomendaciones o hacemos las recomendaciones para que vayan a otros sitios, les cambien el sitio de trabajo. Si es un celador, pues que lo pongan a trabajar en un sitio un poco más amigable sentado, o es una persona que mantiene en posición de pie, a que esté no en ese riesgo. Siguiente. ¿Qué es la terapia de compresión? Son todas las estrategias que tenemos los médicos para comprimir las venas que están malas. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando o medias o vendajes. Siguiente, las medias, hay de muchos estilos, de muchas presiones, de muchas marcas. Anteriormente, hace unos 20 años, solamente existía un sitio en la ciudad donde hacían unas medias, se las hacían a medidas. Desafortunadamente, pues para esa época no eran unas medias agradables, no solamente para colocárselas, sino porque son muy feas. Y entonces los pacientes tenían, por supuesto, una mala imagen y cuando van a la consulta le dicen a uno, pero no me vaya a mandar esas medias porque las medias son muy feas. Lógicamente, los tiempos han cambiado, ahora hay unas medias mucho más agradables desde el punto de vista físico, mucho más fáciles de colocar, bonitas y que generan o producen una presión para comprimir las venas que están malas. ¿Por dónde va a subir entonces la sangre? Van a subir por las venas internas, que la mayoría de las veces las personas las tienen buenas. Las malas son las venas superficiales, como vimos ahora en la... Entonces hay medias de descanso, que son las que venden por ahí en el Éxito o las que venden en los almacenes de cadena, que hacen muy poquita presión. Eso no sirve para las varices, sirven para las arañitas o para tener un descanso, que no sé, pero las venas son de muy poquita presión. Ya en algunos almacenes médicos, ortopédicos, en algunas clínicas, ya hay unas medias de 15-20, 20-30, 30-40 o más de 60. Estas de 60 no las tenemos aquí en Medellín ni en nuestro medio, es muy difícil. Estas son muy difíciles de aguantar y solamente para pacientes con problemas muy graves las mandamos. Usualmente se mandan para las varices o para las venitas en araña las de presión leve o las de 15-20. Cuando ya hay hinchazón o las piernas empiezan a cambiar de color, como vimos en los otros ejemplos, utilizamos 30-40 e inclusive para las personas que han tenido problemas de úlceras, o sea, de compresión fuerte. Siguiente. Los medicamentos, de esto también se abusa, ¿sí? Toda pierna dolorosa, recuerden que no es varices, y si no es problema de insuficiencia, entonces ¿para qué utilizar este tipo de medicamentos? ¿De dónde se sacan los medicamentos? Se sacan muchos de productos naturales. El más frecuente que ustedes ven por ahí, que inclusive es de venta libre al público, es el castaño de Indias. Eso lo venden en cualquier parte, eso es derivado de una corteza de un árbol. Ese castaño de Indias es de venta libre al público, no tiene ningún problema. ¿Para qué? Sobre todo se utiliza para cuando hay cansancio, pero el castaño de Indias no va a quitar las varices, quita las molestias, pero las varices siguen ahí. Es más importante aplicarse una buena media, hacer inclusive levantar las extremidades, que tomar medicamento por tomar. Entonces hay veces se gasta mucho dinero en estos fármacos y usualmente no es necesario. ¿Cuándo utilizo yo estos fármacos? Para ayudar a quitar y a calmar el dolor y favorecer también con las medias. Aquí hay unos como el dovecilato de calcio, que es el Doxium, estos son el famoso Daflón, el Bedipal, bueno, todas esas pues que se les pueden mandar sus doctores. ¿Cómo funcionan esos medicamentos? Favorecen que las venitas que están dilatadas se contraigan un poquito y ayudan a subir la sangre hacia el corazón, disminuyendo la inflamación, mejorando el drenaje de la linfa y disminuyendo la resistencia de la circulación.
Esto se ve también cada rato por ahí en los avisos, antes, después. Siguiente. Y también de esto se usa y se abusa. ¿Cómo se tratan las arañas? Las arañas, ahí vemos a tu pregunta. Las arañas pueden tratarse bajo estas dos modalidades. La escleroterapia. ¿Qué es la escleroterapia? Es introducir un líquido dentro de la venita o una espuma. Y la otra alternativa es utilizar luz en forma de láser. La siguiente. ¿A quién recomiendo yo el láser? Pacientes con piel blanca que puedan pagar el tratamiento, porque si es láser es costoso. El tratamiento de láser puede valer 300, 400 mil pesos una sección y es igual de bueno a un tratamiento líquido. Muchos pacientes llegan y dicen, doctor, hágame láser, porque la gente tiene la idea en la cabeza de que el láser es lo mejor. Le dije, yo les digo, mire, si de pronto hay algunas venitas que no se van con las inyecciones, podemos utilizar el láser, y no me gustaría que fueran muchas sesiones, sino en una sola, para complementar el tratamiento, porque es costoso. Y las pieles todas no sirven para el láser. Las pieles morenas o las pieles como la piel colombiana, que es trigueña, usualmente pueden dejar manchas blancas. Pero en pacientes blancas es muy bueno este tipo de tratamiento. Y la escleroterapia, que se utiliza líquida para las venitas chiquitas, para algunas venas grandes, y la espuma para venas más grandes, como vamos a ver. La siguiente. Esto es muy importante. Yo les digo a mis pacientes, vea, esto es demorado. Si usted quiere que en 8 días va a estar lista para irse a meter a una piscina y que después de aquí va a salir maravillosa, eso no es posible. Sí. De pronto para el reinado de belleza del año entrante usted puede estar bien, porque es un tratamiento que requiere de paciencia. Pueden ir saliendo algunas pequeñas complicaciones, pequeños coagulitos que quedan después de la inyección y que uno debe sacar para evitar que no haya manchas. Debe decirle al paciente que debe utilizar unas medias después de la infiltración para que haya una mejor cicatrización. Debe decirle que no siempre las venas se van. Si inyecto 100 pacientes con arañas, van a haber 10 que no se van a ir. Entonces, ¿qué hago yo con eso? O les cambio la droga, el medicamento, o si de pronto tiene una buena piel, les paso a secarlas con el láser. Pero hay personas en que no se van esas arañitas. No son la mayoría, pero son 10%. Que tengan paciencia. Y hay siempre que mirar las venas debajo de las arañas, porque se encuentran varices que uno no ve y que después quedan las manchas. Esa mancha los médicos la llamamos matting, es como unos morados rojos de 1.000.000 de venas. Entonces lo peor que uno puede hacer es seguirlas inyectando, porque les va a dar más rabia y van a salir más. Entonces hay que tener un reposo, la piel debe tener un reposo, el médico debe recomendar una compresión, o sea, una buena media, y tener paciencia, que muchas veces se van a ir desapareciendo, o secar la vena que no estamos viendo. Bueno, muy bien. Y esto es lo que es la escleroterapia. Dale al video. Esto lo hacemos, es un procedimiento de consultorio, utilicemos unas agujitas muy pequeñitas, lavamos la piel pues, con alcohol. La agujita aquí estamos inyectando el líquido dentro de la vena recibe el liquidito transitoriamente. Esto le gusta mucho verlo a los acompañantes. Ay, mira qué tan bueno como se fue, se desaparecieron. La vena recibe la droguita, recibe el medicamento y se comprime. Y después de esto es muy importante colocar la media para que quede bien tratada la vena. Siguiente. Yo les quiero mostrar en qué consiste la famosa espuma. La famosa espuma es un tratamiento reciente para varices, inclusive más grandecitas. Lo que hacemos es con el ecógrafo, ubicamos la vena donde está y mezclamos un gas. La mayoría de las veces es CO2, oxígeno, a veces es aire. Desafortunadamente el aire puede producir manchas y se forma una espuma. Esto es lo que es la famosa espuma.
y esto se conecta, esto está conectado a la vena, a una aguja. Aquí estamos viendo cómo entra la espuma dentro de la vena. Esto inflama la vena, la seca, y la vena se va volviendo un cordoncito y se desaparece. Siguiente, salgámonos de acá. Eso es lo que es el tratamiento con espuma, que inclusive puede hacerse para varices. ¿Qué hacemos con cómo son qué es la cirugía? Miremos aquí la siguiente. Un cirujano usualmente lo que hace antes de la cirugía es detectar los sitios donde están las varices, se ayuda con el examen, los marca con una tinta, siguiente, y después, siguiente, con un ganchito, siguiente, abre unas pequeñas incisiones, saca la venita y va eliminando la venita que está mala, siguiente. Entonces se abre aquí en la ingle, se mete un alambre, eso se llama un flebótomo. Recuerden que esta vena va por debajo, toda va debajo de la piel superficial. Esto es como una pesca de la luz. Por acá se saca el flebótomo, aquí va pasando, aquí se va sintiendo. En este sitio se amarra el flebótomo de la vena y por acá lo vamos a retirar y lo vamos a eliminar. Este tipo de cirugías todavía se hace, ¿sí? Y usualmente pues la gente le tiene mucho terror y mucho pánico porque le va muy mal, quedan las piernas hinchadas o pueden quedar adoloridas. Ahora les voy a mostrar por qué se ha reemplazado este problema. Entonces se saca lo que se había metido por la ingle y se jala, y entonces ya el cirujano se trae la vena. ¿Sí? Ahí la va jalando. Entonces por eso es unas cirugías que tienen muy mala fama, son muy dolorosas y sobre todo son para enfermedades ya supremamente graves. Bueno, y ahí sacan pues la vena y ya pues no sigue saliendo sangre, no sigue pasando. Bueno, esta cirugía se ha reemplazado por una cirugía que se llama la cirugía de endoláser. ¿En qué consiste? Es reemplazar esa crueldad por algo un poquito más benigno, y se llama cirugía mínimamente invasiva. Eso, o sea, Colombia en este momento está en la transición, hay solamente muy pocos sitios donde se hace la cirugía del endoláser. Por supuesto, las prepagadas y las EPS todavía dicen que todavía no la tienen dentro de sus, porque pues es una técnica un poquito costosa, pero cada vez ellos van a aceptar de que este tipo de cirugía, aquí está el doctor examinando, esta es la varicosidad, hace una ecografía para mirar por dónde se está devolviendo la sangre, esto es lo que estábamos viendo ahora, y en una sala de procedimientos sin anestesia, solamente anestesia local, el médico lo que hace es, por medio del ecógrafo, detecta dónde está la vena y mete este alambre, que es de plástico, dentro de la vena, y la vena mala la quema con un láser, y la quema, no hay que sacarla, sino que se seca allá adentro y el paciente sale caminando y se va para su casa, y solamente se pone un vendaje y se le dice al paciente que se vaya a caminar a su casa. Sale del consultorio, es como digo un procedimiento mínimamente invasivo. Y algo similar ocurre con el procedimiento que se llama radiofrecuencia, que son catéteres que secan la vena y el paciente sale caminando. Eso es pues lo que es el endoláser y la radiofrecuencia. Bueno, ya el último problema es este. Usualmente ya es prácticamente venas o personas que han dejado llevar la enfermedad a un estado mucho más avanzado ya. Entonces se abre la úlcera. Esto es muy costoso, muy maluco llevar una úlcera. Entonces, en general, lo que hacemos es no solamente las curaciones, sino comprimir o alterar la sangre que se está devolviendo por un vendaje o por un procedimiento de cirugía. Si están curando, se está tratando una úlcera sin vendaje, no se está haciendo nada. No se necesitan cremas ni pomadas mágicas. Lo único que necesita una úlcera es una limpieza y un vendaje que comprima las venas que están malas.
Por eso, úlcera que no se trate sin vendaje no se va a cerrar y se van a gastar el dinero del mundo y en las consultas porque no hay forma de cerrarla. Siguiente. Agua puede utilizarse inclusive la bota de una. Mire que el secreto de la bota de una, que hace mucho tiempo se utiliza, es porque comprime las venas. No es ni inclusive por el medicamento que tiene. Esto es un medicamento muy antiguo, eso lo creó un dermatólogo en el año 1896, se llamaba el doctor Una, en Alemania. Y lo que hace, y tiene pues calamina, óxido de zinc, glicerina, gelatina, refresca un poquito, pero eso no es lo que cura. Lo que cura es esto, el vendaje que está comprimiendo la vena, que está mala y que está inflamando la piel. Exacto. Siguiente. Bueno, listo. Yo quiero devolverme al video donde les expliqué. Recordemos este videito y se nos va a facilitar el entendimiento de este tema. Recuerden que el ser humano, una vez le dio por colocarse de pies, el corazón quedó en una posición desventajosa para recibir la sangre, que tiene que subir desde abajo hasta arriba. Tiene que ascender. Recuerden la manguera, que por más presión que tiene, el agua llega a un punto y se va a devolver. Entonces, las venas hacen lo mismo, es una manguera, pero es una manguera con una adaptación especial, que son las pequeñas válvulas. Estas son las valvulitas, véanlas aquí. Y este es nuestro corazón, que va a subir la sangre desde abajo, que son los músculos de la pantorrilla y de la planta. Por eso el ejercicio es muy importante, porque va a favorecer que escurra el líquido y vaya a subir. Como el líquido se devuelve, existen estas valvulitas. Estas valvulitas, su función es permitir el paso y que no se devuelva la sangre. Pero ¿qué son las varices o qué es la insuficiencia de las venas? Que estas venas se van dilatando porque tienen una memoria, usted vino con una programación de sus papás, o porque hay embarazos, o porque se aumentó de peso, todos los factores de riesgo que les dije, y empieza a devolverse la sangre. La sangre busca salida, busca camino. ¿A dónde va a terminar la sangre? Va a terminar a los tobillos, que es el impacto mayor. ¿Qué es lo primero que sale? El líquido en que va la sangre, se llama plasma. Y ese líquido busca la salida, ¿y a dónde termina? En la piel. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver hinchazón, que los médicos llamamos edema. Y ese hinchazón y ese daño hace que se llamen unas células que se llaman glóbulos blancos y que van a atacar la piel y la van a abrir. Y también salen estos globulitos rojos y por eso se mancha. Bien, amigas y amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy de salud y comentarios. Es un temita que se las trae, es un temita muy interesante, muy bonito. Ojalá que les sirva, sobre todo a ustedes, para hacer la prevención, para tener una guía mejor, para poder hacer la consulta médica, cuándo debo consultar, en qué estadio tengo mis varices, las arañitas me las pueden filtrar. Ahí creo que se aclararon muchas de las cosas que ustedes tienen en mente y esas dudas que ahí les habían quedado. Yo espero que se les hayan resuelto con este video. Agradecerles y decirles que para la próxima semana vamos a tener un tema muy interesante con el padre Alexander. Vamos a hablar sobre 4 temas. Los invito a que vean este programa, porque realmente lo estamos preparando con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a hablar de 4 temas. Vamos a hablar de la felicidad, vamos a hablar de la tristeza, vamos a hablar de la soledad y vamos a hablar de la alegría. Son temas que realmente se los traen. La intención mía en traer al padre Alex es porque él pues
conocen muy bien estos temas, y me interesa mucho que le podamos dejar a ustedes un mensaje sobre de cómo renovar a veces las cosas de la vida, de cómo nosotros tenemos 100% de cosas en nuestra mente y en nuestro cuerpo, tenemos 90% de cosas positivas, tenemos apenas un 10% y resulta que vivimos dándole vuelta a ese 10% y vivimos preocupados y encarcelados en las partes negativas. Entonces, la idea es ver cómo levantamos el ánimo de ustedes. Pongan atención, realmente el programa pues, me ha requerido más trabajo que por la preparación que lleva. Sobre todo tengo que prepararme muy bien, porque el sacerdote pues, ya conoce, y pues leer un poquito más sobre estos temas para poder ofrecerles a ustedes una alternativa que realmente los lleve a pasar un poquito la página. Me interesa que todos nosotros seamos felices, y para eso nacimos, para ser felices, no para estar tristes, no para estar deprimidos, no para sentirnos mal. Entonces yo espero que con esa pinceladita que les vamos a dar el próximo lunes a las 7 de la noche podamos servirles y apoyarles en algunas de estas cosas. Gracias a todos ustedes, amigas y amigos, por recibirnos en sus hogares. Este es el programa Salud y Comentarios, el programa hecho para ustedes. Este servidor, Javier Brenes Ortiz, les desea lo mejor en este inicio de semana, y si Dios lo permite nos vamos a ver el próximo lunes a las 7 de la noche por su canal 36, siempre agradeciéndole a don Freddy Madrigal, a Canal 36, a Yana Jiménez, la camarógrafa, y a todo el equipo pues, que está con nosotros en estas grabaciones de los programas. Recordemos que este es un programa sin fines de lucro, no hay beneficios económicos de mi parte, el canal no cede la hora completa, ellos no cobran un solo centavo, así es que pues aprovechemos estamos aprovechando para llegar a todos ustedes para poder servirles. Así es que buenas noches, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche.